Hola, yo soy Armando Lab, coach ontológico y coach deportivo, y te inspiro a entrenar tanto tu cuerpo como tu ser. Hola, soy Marian Durán, coach en PNL, programación neurolingüística. Soy una apasionada por compartir recursos simples y poderosos que muestran cómo el poder de la mente y el lenguaje pueden transformar nuestra vida. Yo soy Marcelo Laverne, filósofo estoico, y traigo la sabiduría de los antiguos para tu presente. Café del Alma, podcast. Hoy vamos a tender un puente fascinante entre la filosofía espiritual, esa búsqueda milenaria del vivir, del sobrevivir y cómo tratar de conectarlo, y la programación neurolingüística, donde tenemos dos expertos acá. Entonces, quiero dejar esto hasta acá y bienvenidos, amigos. ¿Cómo están, compañeros? Yo estoy bastante bien. Hola. Excelente. Hola, chicos. Buenas. Excelente. Bueno, ¿qué les parece el tema? ¿Qué les evoca? ¿Están listos? Les pregunto. Muy bien. Excelente. Perfecto, entonces vamos con... Perfecto. Vamos con la primera pregunta, ya sabemos quién va a responder y yo también estoy atento a eso, y es así. ¿Cuál es la distinción fundamental entre la mentalidad de víctima y la de responsable desde la perspectiva del PNL? Y los conceptos... Oh, me equivoqué. Disculpen. ¿Podemos partir de nuevo? Vamos, estas cosas pasan. Oh, me equivoqué. Disculpen. Ese fue el 005. Sí, era el 005, ya. Sí. Disculpen. Ahí voy a ponerlas de nuevo. Me disculpan, fue error mío aparte igual. Ay, señor. Sí. Ya. Estás perdonado, es feriado. Muchas gracias. Ya, entonces voy a borrar esto. Oh, qué locura. Ya, perfecto. Vamos de nuevo. Igual me había equivocado un poquito, así que igual les agradezco mucho. Ya, entonces vamos de nuevo. Ya, toma 2, vamos en 3, 2, 1. Hola amigos, ¿cómo están? A Café del Alma 006. Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a este capítulo que se llama Deliberación y Prudencia en la Vida. El espacio donde exploramos el arte de tomar mejores decisiones, no solo con inteligencia, sino con sabiduría profunda. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo se encuentran? Hola Marcelo, muy bien yo por acá. ¿Cómo está mi amiga Marian? Muy bien también por acá, ansiosa de empezar. Es feriado hoy, pero también para que vean ahí nuestros suscriptores y la gente que nos escucha y nos ve que estamos, que no nos hemos ido y que seguimos con ganas. Sí, excelente. ¿Les parece partir con la primera pregunta? Ya que estamos en modo express, pero va a estar bastante bueno. ¿Les parece? Ok. Por supuesto. Excelente. La primera pregunta es, amigos, compañeros, ¿cuál es la función principal de la deliberación en la búsqueda de la prudencia? Parto yo, chicos. Por favor. Maravilloso. Bueno, en la búsqueda de la prudencia, la deliberación van unidas, porque en definitiva la deliberación es ese momento que nos damos de pausa, ¿verdad? Antes de actuar desde una emoción, y ahí nace la prudencia. En definitiva es eso. Excelente. ¿Alguna noción que quieres agregar, Armando? Claro, o sea, visto desde el punto de vista de coaching, deliberar es cuando uno ya va a pensar con una intención. Primero que nada, cuando nos metemos en la deliberación, estamos metiéndolo en el mundo del lenguaje, ¿ya? Porque ahí vienen juicios, vienen esas partes de que nosotros tenemos por el lado del lenguaje, ¿ya? Y ahí es donde salen las preguntas: ¿qué opciones tengo? ¿Qué consecuencia tiene cada minuto? ¿Me entiendes? Eso es como la parte de la deliberación. Ahora, el tema con la prudencia ya va más por el campo del ser. ¿Ya? Ahí es cuando uno toma ese minuto de ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué consecuencia
voy a traer, si, no sé, en el caso de, pongámoslo, visto en el lado deportivo, cuando tú ves que el árbitro te cobra una falta injusta, ¿cierto? Es ahí cuando uno te sale esa prudencia entre que le contesto o me quedo callado. Entonces, son muy importantes en las decisiones de la vida. Bueno, en realidad deliberar es decidir, ¿cierto? Es ver qué posibilidades puedo tener y todo eso, esas conversaciones internas que uno se hace, o también puede ser con otras personas, pero ya la deliberación va por este camino más del lenguaje, de la comunicación. La prudencia no, la prudencia es más el ser, bueno, ojalá todos pudiéramos tomar decisiones con prudencia, ¿cierto? Con esa calma, porque a veces cuando no está esa calma, uno decide por las emociones y ahí ya, cuando las emociones van al volante, ahí, bueno, se nublan un poco la deliberación y la prudencia, ¿cierto? Cuando uno emocionalmente está rabioso o ansioso, se nubla ahí la deliberación. Ujú. Pienso exactamente lo mismo. Yo en la parte de la liberación y lo que es la opinión y la prudencia, realmente hay muy pocas personas, realmente en momentos de nuestra vida, que necesitamos decidir. No es lo mismo comprarnos, por ejemplo, un producto, a saber invertir, a comprarnos una casa o no. Esa es una opinión o una reflexión más profunda. Estamos hablando de que es mucho más complicada y no tiene que ser tan apresurada. Entonces ahí podemos decir que estamos divagando o acercándonos a la deliberación. La prudencia y sobre todo la deliberación siempre tiene el fin obras buenas, el bien. De hecho, la razón solamente delibera del bien. Entonces, cuando alguien delibera de forma negativa, no está deliberando, solamente está afianzando sus propios intereses, mientras que la deliberación es un aspecto quizás más normativo y universal. Entonces, por eso mismo, es un terreno de la reflexión. Muchos dicen que es un terreno de la subjetividad del sujeto. Por eso la prudencia tiene que ver qué me conviene más a mí. Y una buena y sabia deliberación tiene que estar siempre en yuxtaposición y como puente para orientar bien la resolución de esto. Entonces, yo les quería preguntar, ¿qué puente sería ideal desde la programación neurolingüística para llegar a una buena deliberación? Que no es lo mismo que una opinión, realmente es algo que lo mío puede que competa a todos. Por ejemplo, un político delibera, está deliberando, no está opinando. Entonces, o alguien que un legislador tampoco está deliberando, va a generar leyes. Entonces, ¿qué piensan de eso? ¿Cuáles son los instrumentos ideales para construir esa pequeña y primera virtud, esa producción? Bueno, ¿Puedo me voy acotar a... algo? Perdona, Sí, claro. tú primero. Dale, dale. No, dele nomás. Usted partió. Bueno, aquí es muy importante, y sobre todo en el tema de coaching, que es lo que yo puedo entregar, una de las herramientas más potentes para ver esto es la observación a uno mismo, ¿cierto? El observador, ¿ya? Porque ahí es cuando tú te das cuenta si te libraste o tomaste con prudencia, ¿cierto? Y yo creo que lo más importante en este caso es entrenar el observador, ¿ya? Bueno, también deliberar sin prudencia es puro análisis, ¿ya? Si uno delibera sin prudencia solamente vas a tener un análisis. Y prudencia sin deliberación, o sea, sin deliberación es improvisación. Exactamente. Entonces, van muy de la mano. Sobre todo en las decisiones. Bueno, todo el día uno tiene que tomar decisiones, ¿cierto? Hasta cuando uno va al supermercado de comprar algún producto, ya estás tomando una decisión. Y ahí es Exactamente. cuando claro, ahí es cuando tú deliberas, ¿cierto? Tomas un arroz y le empiezas a ver, este arroz me parece que es mejor calidad. Ahí ya empiezan los juicios, estas conversaciones, ¿cierto? Y ahí, Claro. bueno, ahí también con prudencia, ¿cierto? Con prudencia, ahí tú puedes ver en realidad qué es lo que necesito acá, ¿es algo más económico o algo que me satisfaga ese producto? Entonces, ahí todo el día uno está de la mano con esto que estamos hablando hoy de liberación y prudencia, ¿cierto?
Entonces, la herramienta más potente, yo creo, y visto de lo que nosotros hablamos, es observarse, entrenar a este observador a cada minuto todas las acciones que uno haga, ojalá mirarse, observarse, cómo lo hice, por qué, y ahí es donde salen estas preguntas, ¿cierto? De, por ejemplo, en el caso de prudencia, ¿estoy respondiendo o estoy reaccionando, ¿cierto? Cuando uno tiene algún problema con alguna otra persona, ¿cierto? ¿Es el momento exacto ahora? ¿Me entiendes? O sea, esas son las preguntas que uno tiene que entrenar, y nosotros como coaching, eso es lo que somos en realidad, entrenadores de que las personas tomen estos nuevos hábitos, y uno de esos, una herramienta muy importante y potente es la deliberación y la prudencia, ¿cierto? Porque va muy de la mano con el observador, que es lo que yo siempre voy a recomendar a la gente que nos escucha y que nos ve, que es lo más importante eso, cuando uno empieza ya a observarse, darse cuenta, aceptar que posiblemente yo la embarré y cómo lo puedo hacer diferente, eso es, yo creo, una herramienta muy potente. Exactamente. Si les parece unirla con la segunda pregunta, porque tiene que ver mucho y me gustaría preguntarles también, sobre todo, en qué conlleva también con el modelo que, digamos, enseñan y se manejan bien el PNL. Y es así, ¿cómo se escribe una frase? ¿Cómo describimos en una frase la relación entre la conciencia espiritual y el modelo mental, el PNL, para tomar decisiones? ¿Cómo podemos mezclar la conciencia espiritual y el PNL para tomar muy buenas decisiones? Mira, yo quería partir acá, me voy a tomar unos minutitos. La deliberación, estamos todos medio con la palabra ahí. Es un concepto y una palabra que no es muy ocupada. Quizás por eso también nos cuesta, porque no la tenemos en nuestro vocabulario habitual. Por lo general. Ahora la estamos explicando. Yo escribí una cosita acá como para la gente que de verdad todavía no se familiariza con el concepto, la palabra, ¿verdad? Que me gustaría, porque simplifica más que nada, ¿cierto? Entonces quería acotar eso para continuar con la segunda pregunta, pero para partir de la mano de ahí. Y yo pongo lo siguiente. La deliberación es la pausa consciente donde evaluamos opciones, calibramos consecuencias, como decía Armando, que vemos ahí entre los juicios, los valores, ¿verdad? Y conectamos con nuestros valores. La prudencia nace precisamente ahí, en esa capacidad de pensar antes de actuar, desde la adultez emocional y no desde la herida, no desde la emoción. Pensar antes de actuar. En definitiva, eso es, pensar antes de actuar. Correcto. Y en relación a lo que decías de la segunda palabra, para tomar el hilo, ¿verdad? ¿Cómo describir en una frase la relación entre la conciencia espiritual y el modelo de la PNL, ¿verdad? Bueno, yo lo puse así. La conciencia espiritual ilumina el para qué y la PNL ordena el cómo, desde lo que yo veo que es la programación neurolingüística. En definitiva, la espiritualidad despierta la intención y la PNL construye el camino. Ese es el punto. Con las técnicas, con lo mismo que hablaba Armando también, del tema de mirarse y todo lo demás. Bueno, es el siguiente en realidad. Deliberar abre camino, ¿cierto? La prudencia te cuida de mantenerte en el camino que elegiste. Eso como podría ser un mensaje. Exactamente. Bueno, cuando están detallando, sobre todo, es muy importante en la verdadera búsqueda del conocimiento simplificar la etimología del lenguaje, saber de qué estamos hablando, porque a veces estamos surfeando unas olas que no sabemos dónde desembocan y con qué golpean. Como deben saber algunos, viene el griego deliberar, que significa, bueno, mi griego no es el mejor griego que tengamos, pero es voleustai, que significa tomar consejo o, digamos, tomar todos los puntos de vista que están para acortarlos y decir, esto es. Generalmente los que deliberaban antes estaban en las ágoras, puros filósofos,
hombres, mujeres, políticos, poetas, comediantes, élite, de todo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque tenemos que recordar esto. La vida está impulsada por lo que se llama, es una corriente filosófica que todavía está pasando, que se llama conductivismo. El conductivismo significa que las personas actualmente están siendo regidas por las tendencias, por las modas y sobre todo producción y eficiencia. O sea que estamos corriendo a contrarreloj. Eso significa que el deliberar claramente va a ser una palabra muy ajena en los tiempos de ahora, donde todo es una opinión, todo eso es una especulación o todo es un rumor que sustenta una especulación. O sea, estamos hablando de vacuidad sustentando humo. O sea, estamos con arena entre los dedos. Por eso yo siento que en la intangibilidad de la espiritualidad yo creo que es muy importante saber que la única forma de ser alguien prudente es volver a los tiempos, volver a las comas, volver a releer sobre todo el concepto y no solamente soltar una palabra. La etimología del lenguaje es tan importante que hay un filósofo que se llama Wittgenstein que él decía: la filosofía es muy útil, pero el problema son las palabras. Ocupamos tantos tecnicismos que nos enfrentamos a una idea que al final nosotros mismos se nos complica explicarla. ¿Y para quién es? ¿Para quién es? Es para un bolsillo, esa savia de bolsillo que al final las personas no saben que tienen en el bolsillo, no pueden explicarlo y al final se queda plantado, estéril, esa semilla de conocimiento. Entonces yo les quería plantear, por el tema del tiempo y también porque me entretiene este tema, si la PNL, que es toda otra pregunta, ofrece herramientas, ¿qué cambio de comportamiento visible facilita la prudencia en esto? Yo tengo aquí algunos anotaditos para que la gente se le haga fácil reconocerlos. Son cosas muy sencillas, pero te ayudan muchísimo. La prudencia se vuelve visible cuando la persona deja de reaccionar, ¿cierto? Así que automáticamente ya empieza a responder intencionalmente. Algunos comportamientos concretos, chicos. Ahí lo podemos anotar también en los comentarios de nuestro videito. Pausar antes de contestar. Pausar antes de contestar. Hablar desde la calma, no desde el impulso. Elegir límites claros. Cambiar narrativas internas, que es lo que hablábamos en los capítulos pasados del diálogo interno, que eso también proyecta externamente si está bien o está mal, ¿cierto? Observar en vez de asumir, que aquí cabe el no todo es personal, las cosas no son personales, cada quien tiene su mundo interno y muchas veces, la mayoría de las veces no tenemos nada que ver con eso. Observar, preguntar en vez de interpretar, ¿verdad? Y decir no ahora sin culpa. De repente uno, como tú decías, volver a el tomarse el tiempo. No reaccionar desde el impulso, desde una herida, es decir, a ver, no, ¿sabes qué? Dame unos minutos. Y esto en todo índole de cosas. De repente uno llega, no sé, cansado del trabajo, enojado, lo que sea. De repente un familiar tuyo, hijo, mamá, papá, hermano, pareja, te habla. Tú vienes con otra cosa y te habla y un tema complejo, así profundo, que la verdad que no le suma bienestar a lo que traes. De repente, oye, mira, ¿sabes qué? Me voy a tomar unos minutitos porque no me voy a tomar en serio lo que me estás diciendo, porque me lo voy a tomar de otra manera, entonces paremos. Con mi hijo yo lo aplico muchísimo, así como que yo respiro. ¿Te parece conversarlo en un café mejor? ¿Con un helado? Así como en un momento más calmo. Exactamente. De hecho, esa pregunta la quiero responder con otra pregunta, regalándole a nuestro oyente, ¿cierto? Y dice: si revisas tu última semana, ¿fallaste más por pensar demasiado o por actuar demasiado rápido? Creo que ahí esa pregunta está muy enfocada en esto, para que la gente se pueda observar. Háganse esa pregunta, regálense ese minuto, y ahí va a ser un índice ahí donde van a darse cuenta claramente si están deliberando o no están deliberando o están... se me fue la palabra. Están con prudencia o no están siendo prudentes.
les regalo esa oración, o sea, esa pregunta para que se puedan observar y así entrenar esto de que yo insto tanto, que es tan bonito este tema de observarse, te quita de muchas culpas y te libera. Así que insto por ahí, por ese camino, por la deliberación y la prudencia. Exactamente, yo cuando estaba escuchándolo, notaba que, y es normal, determinamos mucho lo que es personas. Las personas, como sabemos bien, significa máscara. Eso significa persona. Entonces, cuando delimitamos y bajamos más esa palabra a personalidad, es cómo afrontamos esa máscara. No significa que nosotros tenemos una máscara siempre. De hecho, con el tiempo, hay un término que se llama entendimiento. Y según el entendimiento, que varía en el valor de las personas, porque tenemos los sentidos, los 5 sentidos que nutren el entendimiento, según el rigor natural. Pero no todo el entendimiento aplica o avanza a una inteligencia, porque la inteligencia es la capacidad de interpretar algo. Tengo el entendimiento, lo interpreto y eso es ser inteligente, sobre todo si lo disipo y me acerco muy bien a una interpretación más exacta. ¿Por qué estoy tratando de decir eso? Porque nosotros siempre estamos produciendo factores de virtud y, aunque no queramos, de dolor y placer. Siempre tratamos de desviarnos por diferentes cosas. La vinculación de este tipo de canales es guiarlos y guiarnos también, porque también estamos en esta vida, no sabemos todo, hacia una sana sabiduría. Que la sabiduría no es un arte, no es una ciencia. Tú no puedes estudiar en la universidad sabiduría, no existe eso. Es tan intangible, es tan efímero, pero es tan fundamental que solamente lo que nos puede acercar, igual que habla la gente del judaísmo y la cábala y el PNL, que es increíble, que incluso, no sé si les parece en otro programa, hablan de la importancia de las palabras como decodificador en la cábala, y me recuerda mucho el PNL, donde mis compañeros, que los admiro mucho, son expertos, así que sáquenle el jugo y pregúntenle. Y como pregunta ya final, que siempre termina con alguna película, algún libro, algún hito o alguna experiencia que quieran argumentar, amigos. Bueno, yo este tema que lo quiero llevar bien al deporte, quiero, como yo, bueno, ustedes saben, estoy metido en todo esto de los deportes. Bueno, mandar un saludo también al Club Deportivo Riquelme y el Club Manuel Rodríguez, que bueno, Rodríguez perdió la final ahora esta semana. Y bueno, ahora estamos partiendo con el Club Deportivo Riquelme, estamos ahí haciendo el equipo y ahí, bueno, decirle a los de Manuel Rodríguez ya que perdimos la final, ¿cierto? Ahora tenemos que ocupar la deliberación y la prudencia, ¿ya? Para tomar buenas ideas y llevarlo a lo tangible, ¿cierto? A tener un equipo de bien y todo lo demás. Sobre todo en el deporte, yo creo que la deliberación y la prudencia son muy importantes, son valores que están ahí y los más crack, diciéndolo así, son los que son más prudentes, ¿cierto? Son el capitán, el líder siempre, y eso es lo que yo le insto a todos mis niños, que hay algunos que se nota que son más líderes, y con ellos reforzar este tema de la deliberación y la prudencia. Y como les decía, no tengo un libro o algo, pero sí les puedo decir que entrenen esto de observarse siempre. Cuando, no sé, tuvieron algún problema, se subieron a la micro, tuvieron una discusión con el chofer, terminen esa discusión y siéntense y observen qué hice bien, qué hice mal, por qué, si tomo esta decisión, si le pido disculpas, qué voy a ganar, qué voy a perder. O sea, es muy interesante esto de observarse. Creo que por ahí va. ¿Algo que quieras comentar con lo que dijo Armando, Marín? Sí, mira, yo voy a dejar aquí un consejito de liberación. Ahí me salió, ahí mi prudencia. Lo hablamos en unos capítulos atrás, ¿se acuerdan cuando hablamos del ego y de nuestras heridas principales, que todas las tenemos en algún rango? Bueno, en relación a eso y conectando con esto, quiero dar un consejito. Antes de responder, que la gente, nuestros suscriptores, las personas que nos siguen, ¿verdad? Se pregunten, ¿esta acción
cuando vayan a tener una acción, antes de actuar, ¿verdad? Que es lo que dijimos, que teníamos que hacer para deliberar y tener prudencia. ¿Esta acción nace de mi herida o de mi claridad? Partamos por ahí. Si nace de la herida, esperar. Ahí viene la prudencia, ¿cierto? Si nace de la claridad, avanzar. Pero también eso se conecta con la deliberación en relación a los valores, al juicio que uno hace de las cosas, positivo, negativo, lo que hablabas tú. Reunir todos los puntos para poder tomar una decisión prudentemente. La prudencia comienza cuando reconoces desde dónde estás decidiendo y no cuando ya decidiste. Así que ese consejito quería dejarle a nuestros amigos. Muy bueno ese tips, amiga Maren. Bueno, ¿qué más puedo decir? Estoy de acuerdo con ustedes. De hecho, a mí me gusta, y les insto también, amigos, tomen nota, escriban. Aparte por el trabajo neuronal increíble en la sinapsis de neurona, con el mero hecho de escribir. Y también para recordarse, porque no confiemos tanto en lo digital. A veces se reinicia el computador, ¿qué pasó ahí? A partir desde cero. Yo les quería decir algo. De forma particular, este tema me llama la atención mucho, porque estamos viviendo no solamente aquí, en todas las partes del mundo, mucha reactividad. Se reacciona mucho. Y es entendible. Nosotros no somos cyborgs, no somos androides. Sentimos. Pero hay que dejar claro la diferencia entre emoción y sentimiento. Una emoción es esporádica, sale. Y sobre todo cuando uno deja la puerta abierta, porque uno da el acceso a que un insulto llegue. Recuerden, uno siempre, mediante la opción de la voluntad, deja que algo ingrese o deja que otra persona, desaparezca en su insulto. Por eso yo los insto siempre a saber que la única forma de ser, por ejemplo, decir, ¿cómo puedo ser virtuoso? ¿Cómo puedo ser prudente? ¿Cómo puedo ser templado? Que cuando pase algo, uno está como un monje. Bueno, les voy a decir algo. Cuando de repente estén caminando y pisen justo un juguetito con su pie y quieran gritar, aguántense. Y les voy a decir por qué. Porque igual que la espada, que el herrero le pega, ustedes saben qué hace la espada, grita. ¿Y qué hace eso? Se templa. Entonces, igual que la espada se templa, ustedes saben cómo se templa el borde que uno puede tomar, con agua. ¿Y cuál es el objetivo que quiero decir con esto? Amigos, el objetivo es que cuando uno sumerge la espada en ascuas, en el agua siempre han sido los sentimientos. Entonces, crear una buena noción de cómo sentimos templa. Nunca crean que cuando se enojan es una oportunidad de la vida para molestarlos. Es una oportunidad para trabajar su templanza, su prudencia, sobre todo, incluso su labia. Antes de decir ese insulto que está a flor de piel, contrólense y van a templarse igual que el herrero que al ver que se zambulle, está a punto de sumergir el agua y da ese grito después de esa estopada con el martillo, luego emerge templada una hermosa espada que al final la mitología griega, la mitología de todas partes nos explica con cuentos que no estamos tan, ajenos a ese tratamiento, que es un oficio. No sé qué pueden decir, quedan 1 minuto 3. Yo me parece muy interesante lo que tú dices. O sea, eso lo puedes llevar también a una relación con tu pareja o con tu hijo. A veces uno por no ser prudente, a veces uno le dice una palabra mala y a tu hijo le va a estar para siempre o va a quedar débil porque imagínate, la persona que más quiere le dijo algo feo y uno quizás, como decía Maren delante, uno viene de otro lado y por no ser prudente puede dejar unas cosas. O sea, el consejo es muy bueno ese, sobre todo el tan básico que anda por ahí de contar hasta 10. Yo creo que es justamente fundamental. Tener esa prudencia, esa calma. O también cuando a veces hay algún incidente, ¿cierto? Guardar esa calma. Después, al pasar el tiempo, y uno se observa y dice, guardé la calma, te sientes muy bien, porque pudiste dominarte. Que eso es lo que nosotros buscamos, en realidad.
Exactamente. Sobre todo cuando uno tiene alguna discusión o algo con alguien, algún pariente y cercano, claro, la pareja, hijo, papá, mamá, ¿cierto? Ahí es cuando ocupar esa tan antiguo que te enseñaban de contar hasta 10, ¿cierto? Es como... Claro. Y ahí juega este tema del observador, ¿cierto? De analizar y antes de contestar, preguntarte, lo que voy a decir, ¿va a ser constructivo o solamente va a ser para vaciar mi ira? Va a ser destructivo. Automáticamente te aleja de hacer algún daño negativo, ¿cierto? Entonces eso es como lo que quería aportar. Claro, claro. Y lo último, para no dejar tampoco a la audiencia sin algún libro que por ahí lo copié, que tú lo debes conocer, Marcelo, que Ética, a Nicomaco, de Aristóteles, un libro muy bueno para de la prudencia, ¿cierto? Y claro, está también El arte de la prudencia, que no lo he leído, pero es de Baltasar Gracián, y creo que lo voy a leer por cómo se llama, y le voy a decir cómo es. Uh-huh. ¿Algo que quieras comentar sobre eso, Maren? ¿Algo que solapar a la opinión? No, solamente cerrar con decir, recordar lo que hemos conversado en este capítulo, que es mirarnos desde dónde estamos respondiendo, desde dónde estamos actuando, es ese espacio que hay entre pensar antes de actuar, es lo que es la prudencia que le da espacio a la buena deliberación, que es lo que hemos estado hablando todo este capítulo. Exactamente, amigos. En un momento estábamos hablando de las diferentes, digamos, aptitudes que podemos desarrollar y también qué significaba persona, qué significa máscara. Por eso Platón decía que vivimos lo que se llama unas pantomimas. Entonces la pregunta es esta quiero preguntarles a ustedes. Si fuera una película, ¿qué son ustedes? ¿Un guionista? ¿Son los que ponen la iluminación de la escena de alguien más, de un tercero? ¿O son los protagonistas? O más aún, son los directores de su propia película. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque me gusta el cine, mucho. Así que yo les comento y reunirlo en una película que siempre me ha gustado, que la vi hace poco, creo que mis compañeros la deben conocer, y habla sobre eso, sobre la finitud de la vida y la trascendencia de la vida, digamos, más espiritual, desde esta búsqueda interna, de este ermitaño que se busca, como dicen los tarotistas, alquimistas también. Y se llama ¿Conoces a Joe Black? Creo que les suena. Buenísimo. Sí, yo creo que les suena. Se las recomiendo porque para algunas personas dicen, sí, he visto algunas escenas, es de romance. Claro, tiene un anclaje, pero no es eso, es mucho más profundo, sumamente profundo, así que los insto. No quiero decir de qué trata, mis compañeros saben bastante bien, y una película hermosa, preciosa, sobre todo cómo termina o cómo comienza. Así que eso, amigos, yo por mi parte quedamos listos. No sé si quieren mandar un saludo. Yo por mi parte, yo ya estoy listo, saciado de tanta buena vibra que se respira acá. Sí, no, yo contento también de que podamos reunirnos en estos días. Estamos en diciembre, donde está todo convulsionado, ¿cierto? Pero sí, ahí estamos nosotros con justamente este tema de liberación para comprar los regalos, ¿cierto? Para mandar la carta al viejito Pascuero, y la prudencia, para que los hijos vean qué es lo que van a pedir. Mucha compra compulsiva, que no es lo mismo que la compra impulsiva. Eso tiene que ver con... La prudencia en estos casos es muy importante en estas compras compulsivas. Sí, la compulsiva es una enfermedad. Viene de la ansiedad, y la impulsiva está hecha por el marketing. Que yo estudio marketing, entonces igual está hecho, pero la compulsiva no. Es como la gente que es adicta a cierto producto. Eso no es un impulso, es una compulsión, es algo inherente, es casi una patología que algunos se aprovechan, sobre todo el mundo del consumo en esta fecha, en diciembre. Entonces hagan compras con harta deliberación, con prudencia, pero nunca con esa compulsión, esa alergia por no poseer esa gratificación instantánea, y sí para crear algo quizás más grande, que es un abrazo que encierre el corazón de las dos personas o todos los que nos puedan apreciar bastante,
Que estén bien, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo 007 y esto fue el Café del Alma. Adiós, cuídense. Un abrazo. Chao, chao, cuídense. Nos vemos. Chao, Oyentes y radioescuchas. Nos vemos. chao. Hola, yo soy Armando Lab, coach ontológico y coach deportivo, y te inspiro a entrenar tanto tu cuerpo como tu ser. Hola, soy Marian Durán, coach en PNL, programación neurolingüística. Soy una apasionada por compartir recursos simples y poderosos que muestran cómo el poder de la mente y el lenguaje pueden transformar nuestra vida. Yo soy Marcelo Laverne, filósofo estoico, y traigo la sabiduría de los antiguos para tu presente. Café del Alma Podcast.